y luego poder compartir un poco lo que quería. Les repito, va a haber unos minutos en el cual vamos a estar presentando algunas ideas con Darío, y luego, por supuesto, va a ser un intercambio, porque como grupo de estudio nos interesa aprender. Consideramos que más allá de nuestros estudios, no hay alguien que sepa, sino que seguimos creciendo en red, siempre con el aporte de todos. Y esto es todo un tema que a veces el rugby nos cuesta, lo vamos a hablar cuando hablemos ahora con los jugadores. Casi siempre hablamos nosotros solos y no hablan los jugadores, así es complicado a veces aprender, y también nos pasa cuando compartimos con entrenadores. Hay entrenadores que nos llaman para dar un curso y cuando vos le haces una pregunta, bueno, hay como un silencio ahí que no sabés si lo que uno compartió no se entendió o qué es lo que pasó. Bueno, el conversatorio de hoy lo denominamos contenidos de la enseñanza en el rugby durante las edades infanto-juveniles. Vamos a contar un poco de la experiencia que tenemos nosotros, primero con los estudios y luego con la práctica en Argentina. Hace 15 días había unos amigos colombianos y venezolanos que nos decían, bueno, venimos acá como a buscar un modelo. Lamentablemente, por lo menos de mi parte, yo les comparto que el modelo no existe. El único modelo no existe para un montón de cosas. Sí sirve estudiar y comprender estudiar y comprender algunas cuestiones teóricas, no repetir, ¿sí? Lamentablemente, por lo menos esto sí pasa en Argentina, que repetimos porque alguien lo dijo y no tiene justamente no tiene una lectura previa, no hay una bibliografía previa que lo avale, pero como alguien lo dijo, en Argentina decimos se puso de moda y repetimos las modas, y lamentablemente los demás países copian esas modas, y cuando uno empieza a preguntar por qué lo hacen, o quién citó, o qué autor lo hizo, bueno, ahí entramos en una laguna grande. Bien, algo que a mí siempre me está movilizando en estos últimos años es entender que el rugby está cambiando. Está cambiando el rugby, está cambiando los jóvenes, están cambiando las competencias. Ahora, mi pregunta ¿es posible afirmar lo mismo de quienes estamos enseñando? ¿Estamos cambiando lo que estamos enseñando o estamos haciendo la misma práctica que hicimos primero cuando jugábamos? Primer gran error, ¿sí? Repetir esa práctica, o solamente copiamos lo que nos dice una unión o lo que vimos en un videíto de Instagram porque solamente lo hizo determinado equipo. Bueno, son preguntas, ¿no? Para empezar a preguntarnos y ver si realmente nosotros modificamos nuestras planificaciones, observamos realmente a nuestros jugadores. Ahora, un poco la pregunta que quería traer hoy era esta. Cuando hablamos con los entrenadores en su formación, yo le pregunto a algún entrenador, le hago esta pregunta, y ellos nos contestan, yo le enseñé a silbar a mi perro. ¿Sí? Entonces, claramente, esto por lo menos tenemos que empezar como a pensarlo. Entonces, en ese yo le enseñé a silbar a mi perro, yo le dije, le preguntamos nosotros por segunda vez, ¿silba? ¿Sí? Podríamos nosotros estar preguntándonos justamente en nuestra práctica qué nos está pasando, porque eso se transforma después en los entrenadores. Los entrenadores nos dicen, yo le enseñé a pasar, sí, pero no pasa bien. Yo le enseñé a recibir, sí, pero tenemos no-con en todos los partidos. Yo le enseñé a patear, sí, pero no mete las que tiene que meter, o no saca la pelota de la cancha. Yo le enseñé a taclear, está bien, pero tenemos errores y errores y horrores. Entonces, justamente cuando el entrenador, de alguna forma, empieza a plantear esta cuestión de los contenidos, es poder pensar, todo esto lo vamos a compartir luego, acá hay un interesante material de un video de Adrián Paenza, desde el 2011, sobre el placer de tener un problema. Lo recomiendo sobre todo, lo hemos charlado en el grupo, pero como tenemos colegas que se van sumando, les sugiero ese link, luego lo van a recibir, pero es el placer de tener un problema, ¿no? Como entrenadores muchas veces no nos puede pasar. Un poco lo que...
disculpen las interrupciones, pero gente que se va a sumar. Entonces, de alguna forma, las dos grandes preguntas es qué enseñar, ¿sí? Nosotros como entrenadores, cuando hablamos de contenidos, así se llama este conversatorio, ¿qué enseñar? Por supuesto, la segunda pregunta es cómo enseñar. ¿Sí? Esto no va a ser, lo puse en verde porque no va a ser un poco el objetivo del día de hoy, eso será otra charla. Pero ¿qué enseñar? ¿Sí? Vamos a repasar, ahora también es un distintivo, creo, nosotros cuando empezamos a hablar, hablamos de algunos autores o de algunos escritos, pero Jean Coté trabaja el desarrollo del conocimiento del coaching. ¿Sí? Esto también está a disponibilidad para que ustedes lo puedan ver, y ahora voy a desarrollar una o dos ideas de él para que lo tomemos cuando empecemos a hablar qué contenidos utilizar y no solamente copiar lo que se está haciendo o tomar esto que pudimos escribir con Darío, que son los enfoques metodológicos actuales que se trabajan hoy en la urba. En la urba en Argentina se están trabajando con dos enfoques, seguramente después Darío los amplíe, pero en general se está enseñando o por niveles de enseñanza, que nadie sabe exactamente quién fue el primero, por más que hay una cita de Fernando Rimbaud sobre qué jugador, cómo y cuándo, y el otro es por edades, ¿sí? Algo que los libros, sobre todo los anglosajones, proponen. Y el tercero es intentar construir, que ustedes puedan planificar y construir un perfil de jugador. Nosotros pudimos hacer uno hace 2 años con la Unión de Rugby de Tucumán, acá en Argentina, pero hay un perfil en el cual empezamos a pensar algunos contenidos. ¿Sí? No están bien ni están mal, son los que en ese lugar, ese club y esa unión proponían. Entonces, antes de darle el pase a Darío, yo en el qué enseñar, quería desarrollar con ustedes este concepto para quizás retomarlo después. Coté plantea que el entrenador es un aprendiz. Nosotros como entrenadores, cuando vamos a planificar esos contenidos, porque seguramente muchos se hayan acercado y muchísimos escribieron al Instagram buscando cuáles son los contenidos que quiero para mi club, nosotros de alguna forma lo que queremos primero, o por lo menos yo, lo que quiero primero es entender lo que propone este autor, que es cuando uno va a escribir los contenidos, ¿qué tiene en cuenta? Primero, una actitud de aprendiz. Lo venimos diciendo hace rato que un entrenador para poder hacerlo debe aprender. ¿De dónde aprende? De los conversatorios, de los libros, de su colega, de su experiencia, etcétera, etcétera. Pero que inicialmente sea aprendiz. Luego, y es interesante lo que propone este autor, es su lugar de trabajo. El lugar de trabajo nos genera también un tipo de enseñanza y de aprendizaje, porque por supuesto, y acá es lo importante de rodearnos de colegas que quieran aprender y que quieran proponer, porque el lugar de trabajo, si no, es una sola voz, dice el famoso refrán, ¿no? Si todos pensamos lo mismo, hay alguien que no está pensando. Pero el lugar de trabajo es un lugar que nos predispone un poco para seguir, para planificar a posteriori. Lo segundo es tener estilos de tutoría, tener acompañantes, tener ustedes un colega en el cual compartir y que de alguna forma nos observe las prácticas y que nuestras prácticas y nuestros contenidos nosotros podamos ver a alguien. Por supuesto, es muy complicado. Con los colegas de otros países, les puedo decir que en Argentina es muy complicado. En general, muchos clubes les cuesta que venga un externo y les proponga una opinión, un intercambio, una pregunta. Importante, las fuentes. Esto lo plantean Nelson, Cushon y Potrak en bibliografía que también vamos a compartir, que son las fuentes. ¿De dónde estamos aprendiendo como entrenadores? Ellos hablan de fuentes formales, de fuentes no formales y de fuentes informales. Nosotros claramente somos una fuente informal para muchos entrenadores. Las fuentes formales tienen que ver con los cursos, que es otro tema también en otro momento, y realmente los cursos para entrenadores, los cursos para entrenadoras cumplen lo que dicen que están proponiendo. Este es un punto importante para intercambiar con ustedes que tenía que ver con el clima motivacional. ¿Sí? Hay un montón de lugares que cuando nosotros empezamos a escribir los contenidos que queremos que nuestros jugadores infantiles y juveniles les llegue,
Generar climas motivacionales, básicamente donde las responsabilidades deben incluir la creación de un entorno de aprendizaje. Es difícil cuando uno intenta a sus deportistas o a sus jugadores generar un escrito. Entonces, ¿qué contenido? Porque quizás muchos de los que están acá plantean el tema de, bueno, ¿qué les enseño? Esto le vamos a poner como nombre y apellido cuando finalicemos esta pequeña exposición. ¿Qué le proponemos a esos jugadores para que aprendan? Si nosotros mismos como entrenadores no nos generamos un clima motivacional. Y de nuevo, hay clubes que hace 15, 12, 20 años que reproducen exactamente las mismas formas de entrenamiento y los mismos entrenamientos. Y algo que dejé es una frase que la quería dejar porque esta la quiero retomar cuando charlemos, que es el enfoque holístico del entrenamiento. ¿Sí? Yo estoy, no digo en desacuerdo, pero tengo mis resquemores con otras lecturas por haber leído otros autores, y entiendo que en Argentina, cuando se habla de enfoque holístico, es distinto a cómo se llama holístico, al menos en Inglaterra. Es distinto los enfoques, se está hablando de cosas distintas. Y preferí dejarlo porque, insisto, mantener las fuentes bibliográficas nos parece interesante. Una herramienta interesante que plantea el autor, hoy yo la he visto hace poco, son los videos feedback. Esto también los proponemos que los entrenadores puedan filmarse para después poderse ver cómo uno está enseñando. Entonces, si bien esto es en las preguntas, en los disparadores que decíamos hoy, más del cómo, también tiene que ver con el qué estamos enseñando. Porque si nosotros, no me quiero pisar en un paper que va a salir ahora en unos días con respecto a las causas de abandono. Pero tener en cuenta de cómo estamos enseñando va de la mano de qué. Y tomo teorías de Bronfenbrenner, así es el nombre, pero más allá de la dificultad del nombre y de lo que plantea, porque también la enseñanza ecológica, hoy que va llegando a Sudamérica, o al menos a América completa, hay que conocer bastante para poder plantearlo al respecto y no solamente repetir un pequeño recorte en ese sentido. Plantean que se producen realmente cuando los entrenadores participan regularmente en interacciones sociales, participan en interacciones sociales, no solamente escuchan o reproducen, sino que participan en interacciones sociales y en actividades relacionadas con el ámbito. Es decir, que necesitamos incluso entrenadores y entrenadoras de formación permanente, que todas las semanas puedas leer, que todas las semanas puedas entrenarte, como vos después vas a intentar entrenar a los jugadores. Y por supuesto, y ahora sí voy cerrando para darle el pase a Darío, tiene que ver estos aprendizajes con un dato no menor, que es con qué edad vamos a armar esos contenidos, con qué nivel de desarrollo, por esto de cortar y pegar que decíamos hace 15 días, que vimos cómo la Academia de Leeds estaba enseñando, alguien seguía pidiendo el material. Es un error cortar y pegar. Bueno, tiene que ver con no considerar el nivel de desarrollo de esos jugadores y los objetivos. Claramente los objetivos en la primera cita bibliográfica que va a hacer Darío es justamente el proceso de larga duración. Tiene que ver con los objetivos. Y no quiero dejar este espacio de volver a decir, necesitamos clubes y entrenadores que tengan planes escritos de formación de jugadores, no planificaciones anuales ni nada más. Los jugadores merecen tener 4 o 6 años de una planificación armada y respetarla como tal. No solamente este año, el 2022, yo tengo una división, empiezo en marzo, termino en noviembre y termino. Y no seguir construyendo jugadores Frankenstein, que un año lo hago de una forma, el otro año del otro año otro, cuando decimos que los jugadores infantiles, sobre todo, pero también los juveniles, se moldean con muchísima facilidad, con lo cual cada entrenador o cada entrenadora que esté presente o escuche después este video debería tener en cuenta justamente esta cuestión de la edad, del nivel de desarrollo y los objetivos. ¿Sí? Después esta parte final la voy a retomar luego del pase que le voy a hacer a Darío. Darío, no sé si estás ahí porque perdí el... Acá estoy. Bien, te voy a pasar...
Sí, te escucho bien, pero no sé a quién pasártelo. Pásamelo a cualquiera, yo al de la computadora, a ver. O poné a cualquier hospedador y yo lo... Sí, ya está. Ahí voy a empezar a compartir. Bien, primero, buenas tardes. Necesito que me digan si ahí logran ver. Juan, ¿se ve lo que estoy poniendo? No, no se ve. No, vemos tu foto en una y en el otro vemos vos con un gran colaborador que tenés ahí poniendo la mano en la computadora. Pero habilitame para compartir, Juan. Mientras busco la opción, empecé a hablar tranquilo que ya te lo paso. Bien, perfecto. Bueno, retomando lo que presentó Juan, sí vamos a hablar de lo que es el entrenamiento infanto-juvenil en el largo plazo, ¿no? En un proceso que nos va a llevar varios años. Piensen un jugador que empezó a jugar con nosotros en rugby infantil, en un M10, que pasa después al rugby juvenil y llega a un plantel superior, a veces con carencias o deficiencias. Entonces, sobre ese punto es que queremos hablarles en esta charla y aportar una visión que nosotros estamos desarrollando y venimos tratando que se lleve adelante, basada también en la experiencia de dar clases en los profesorados, donde tenemos que enseñarle a enseñar a estos futuros docentes, bueno, cómo sería una planificación en el largo plazo. Juan, todavía no pudiste pasarme el hospedador. Lo voy a presentar yo desde acá y vos me vas diciendo cuando te lo paso, Darío. Bueno, dale. Perfecto. Cuando quieras. Tendrías que pasarme vos el hospedador, así yo te presento. No lo tengo yo, a ver si me lo pasaste acá. Sergio, te veo a vos. Está Darío, ¿escuchás bien? Así podemos chequear esa parte. ¿Te ve la pantalla? Sí, Acá estoy, Juan. Acá estoy. Ok. Y se ve la pantalla. Perfecto, dale adelante, yo te paso. Como veníamos planteando en esto de trabajar en un proceso a largo plazo, acá hay una línea de tiempo que hemos armado donde tenemos la categoría infantiles, más allá de que ya algunos clubes M13 y M14 lo está considerando más cerca del rugby juvenil. Este proceso de rugby juvenil, ponemos M de 18 como plantel superior, en realidad chicos de 19 años, porque muchos clubes, una vez terminada la juveniles, pasan a plantel superior, porque no llegan a conformar menores de 22, y el jugador continúa. Pero lo que queremos mostrar acá es la cantidad de años que a veces tenemos al jugador dentro del club
y termina llegando con carencias a las últimas categorías juveniles o al plantel superior. Saquen la cuenta simplemente de acá a cada como 15 años. Y así todos los jugadores llegan con deficiencias, o en el pase, o en el tackle, o en la toma de decisión. Siguiente, Juan, por favor. Anda pasándola porque estaba para presentación. Este modelo que vemos acá, que lo presenta World Rugby, que habla del Long Term Player Development, las siglas las van a ver en un montón de papers porque se está hablando mucho de esta planificación que va llevando diferentes etapas, divide por edades, ya vamos a ver la división por niveles. Lo que es interesante es cómo plantea el objetivo general del jugador, acá pone que juega, y el objetivo general del coach. Es interesante, después cuando tengan tiempo de sentarse tranquilo, ir viendo cómo a medida que va avanzando la edad de los jugadores, ¿sí?, va cambiando el objetivo del jugador y del entrenador. Juega, explora el jugador, ¿sí?, desafía, y miren el entrenador guía, enseña, acá desafía, acá facilita. Fíjense las edades que van presentando, es entre rugby infantil y rugby juvenil. Acá ya en el alto rendimiento el entrenador faculta al jugador de las herramientas que va a necesitar, el jugador puede innovar, después de haber pasado por todo este proceso, donde fue guiado, donde fue enseñado, donde se focalizó en el entrenamiento, se hizo la parte de especialización para llegar al alto rendimiento. Tomado de la presentación anterior, 15 años tenemos a los jugadores entre el rugby infantil y el rugby juvenil para prepararlos, no solamente técnicamente. En este caso nos focalizamos en la cuestión técnica. Obviamente que formamos personas dentro de ese jugador, que queremos que se desarrollen como personas dentro de la sociedad, dentro del club, que sean buenas personas. Pero en este conversatorio estamos poniendo el foco en los aspectos técnicos. Entonces, como decía Juan, yo le enseñé a mi perro a silbar. Eso no te va a asegurar que el perro silbe. Entonces, no, yo lo entrené, hicimos todo esto, tacleamos. Bueno, el otro día me preguntó un entrenador, Darío, no taclean los jugadores. ¿Qué hacemos? ¿Tacle todo el entrenamiento? No, le digo. Seguí trabajando un poco de tacle todos los entrenamientos y focalizate en otros objetivos. Y estábamos hablando de M10, M11. Por eso es tan importante tener claro qué entrenadores queremos tener y en qué categorías queremos tener. La próxima, Juan, por favor. Acá lo que les presentamos es una idea, una sugerencia de cómo poder estructurar en diferentes ciclos la enseñanza de los chicos. Nosotros hicimos una aproximación de cómo nos gustaría tener las diferentes categorías con los objetivos que son similares en el primer ciclo, en el segundo ciclo. Puede pasar que en los clubes, algunos clubes sí tienen M6, 7 y 8, no es que entrenan juntas. Planifico un ciclo de 3 años donde voy a tener chicos que van a llegar al club en M6, M7 y M8. Le voy a plantear objetivos para cada una de las categorías. Vamos a pasar al segundo ciclo, al tercer ciclo. Puede haber clubes que decidan armar estos ciclos de otra manera. Simplemente queremos que esto sea un disparador de cómo poder planificar, porque creemos que todo el rugby infantil y todo el rugby juvenil son demasiados años para que quede todo en una sola planificación. De hecho, fíjense cómo hemos presentado el rugby juvenil, M15, 16 y 17, para que después quede, bueno, M18 ya no está más, ahora es M19, pero usamos la nomenclatura de World Rugby. M18, M20, M22. Ahora, algunos me podrían decir, no, mira, Darío, nosotros la 11 la queremos con la 12 y la 13 y la 14 pasa a estar en el ciclo de juvenil. Bueno, ese es un ciclo de 4 años. Esto no es una regla matemática, es simplemente una planificación
a largo plazo y cómo armar la tomada de los ciclos olímpicos, los ciclos mundialistas que se les llaman, que son de 4 años. Lo que pasa es que los ciclos de 4 años nosotros los dejamos para las categorías más grandes del rugby juvenil y ya para plantel superior. Creemos que 4 años, 4 categorías, no, se va perdiendo. Ya el chico de M9 no tiene nada que ver con el chico de M6 y M7. Por eso estamos planteando esta forma de planificarlo, que es totalmente moldeable a la realidad de los clubes, porque a lo mejor te faltan categorías o juegan todos juntos. Entonces, seguí pasándolo, Juan, que ahí está. Acá, de la mano de lo que veníamos hablando... Darío, nos quedan 5 minutos 30, ¿eh? Después vamos a continuar en el mismo link para todos los que se han sumado. Vamos a seguir en el mismo link. Bien, acá sacamos una cuenta. Un jugador que está 15 años en el club, que entrena entre 2 a 3 entrenamientos semanales, 8 a 12 entrenamientos mensuales, por 10 meses son 100 entrenamientos. En 15 años son 1.500 entrenamientos. Saquemos un 10% que se suspende por lluvia y de vuelta volvemos a tener un jugador con carencias. Entonces, tenemos que ponernos a pensar qué queremos enseñar, cómo lo queremos enseñar y cómo nos vamos a capacitar para poder enseñar los diferentes objetivos que los jugadores necesitan. Pero hasta ahora, podemos pasarla a esta, Juan, hemos hablado simplemente de la enseñanza por edades. Y yo creemos, en el grupo, hablamos siempre de la planificación por niveles. Estos niveles que están acá son los niveles que utiliza la URBA en las capacitaciones que da a todos los entrenadores. No tienen por qué ser iguales los 4 niveles para todos los clubes. Cada club podría tener inclusive hasta más niveles desarrollados. Pero lo que nos permite la planificación por niveles es peor planificar los entrenamientos acorde al nivel que tenga el grupo. Yo en un grupo puedo tener 30 jugadores, 15 con nivel 1 en todo lo que es la parte de contacto, y a lo mejor otros 15 con un nivel 2 que ya pueden desarrollar la percepción, el 2 contra 1, el 3 contra 2. Algunos aspectos los van a poder entrenar juntos y otros aspectos los van a tener que entrenar separados. Esto de los niveles de enseñanza es un aspecto importantísimo a desarrollar en los pibes, que a los entrenadores les cuesta mucho porque dicen 3 años en el nivel 1. Bueno, pero si después de 3 años el jugador cumple con todos los requisitos del nivel 1, va a poder pasar al nivel 2. No es matemático. A veces tenés algunos problemas del nivel 1 resueltos y a veces te falta resolver algunos problemas del nivel 2. Porque afortunadamente son jugadores y no robots los que estamos entrenando. Entonces, lo que hemos querido plantearles en esta parte de la planificación es visualizar la planificación en el largo plazo, pero no quedarnos solamente con los objetivos por edades. También tener en cuenta que en las mismas edades hay diferentes niveles de jugadores. Y creemos que ahí también hay que hacer el foco, en los jugadores y en los entrenadores. Juan, de mi parte, ahí estamos, queda la bibliografía, como siempre hemos planteado, que se sumará a la bibliografía tuya después en el resto de la presentación.